Ponlo ahí, por favor. ¿Cómo le digo? Ahí. ¿Ya está listo? ¿Y si es un malandro que nos quiere saltar? Diga la contraseña. Entonces, si administro al paciente un antibiótico, ¿verdad? La concentración plasmática de ese antibiótico va a comenzar a subir. Va a estar un tiempo arriba en lo máximo y luego comienza a bajar debido al metabolismo. Se metaboliza ese antibiótico a través del hígado, se secreta parte o se excreta parte de ese antibiótico, bien sea ahí completo así tal cual como se administró o mediante su metabolito, se excreta por vía renal, por vía hepática, a través de saliva, sudor, etcétera, dependiendo del antibiótico. ¿Qué pasa? La concentración del antibiótico comienza a bajar. Todo eso se sabe, se conoce cuánto es la concentración del antibiótico en el tiempo. ¿Qué sucede? Cuando ya ese antibiótico comienza a bajar, antes de que llegue a cero, ya le toca al paciente la próxima dosis. Le administramos la próxima dosis y otra vez sube, queda arriba, empieza a bajar, le toca la otra dosis, vuelve a subir, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces esa curva se llama cinética de antimicrobiano. Cinética de antimicrobiano. ¿Cuál es el momento en el cual hay menos antibiótico en el cuerpo del paciente? Cuando está abajo en el valle. Es decir, justo antes de que se le dé la próxima dosis de antibiótico. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Entonces, si tenemos que tomar una muestra para microbiología y no lo hemos hecho antes de que se le administren los antimicrobianos, debemos esperar justo antes de que se le tome la próxima dosis de antibiótico para tomar la muestra, porque es el momento en el cual hay menores niveles de antibióticos circulando. ¿Se entiende eso? Perfecto. Tiene que ser una muestra representativa del proceso infeccioso. Si el paciente tiene un acceso que está drenando pus, yo no le voy a tomar una muestra de aquí por la punta de la uña, ni le voy a tomar una muestra de alrededor del acceso. Tiene que ser del pus que está saliendo del acceso, porque ahí es donde está el proceso infeccioso. ¿Vamos? El material a usar debe ser estéril. Recuerde que hay microorganismos en todas partes: techo, piso, paredes, piel, mucosas. En todas partes hay microorganismos. Algunos patógenos para el hombre, otros no. Entonces, siempre el material que vamos a usar para tomar una muestra no debe contener ningún tipo de microorganismo, por eso debe ser estéril. ¿Por qué? Porque yo voy a investigar qué hay en la muestra del paciente. Si yo tomo una muestra con un material que haya estado expuesto al ambiente, va a tener microorganismos ambientales. Y cuando yo vaya a investigar, voy a encontrar los microorganismos que tiene el paciente en su proceso infeccioso, más los microorganismos ambientales. Y entonces no voy a saber cuál es el que de verdad importa, que es el que le está produciendo el proceso infeccioso al paciente. Vamos. Cantidad suficiente para. Cuando nosotros trabajamos en microbiología hacemos muchas pruebas. Hacemos coloraciones como la coloración de Gram. Hacemos otras tinciones, 2 o 3 tinciones más, como la tinción de Sid-Nielsen o una tinción de Kin-Yu, o también podemos hacer, por ejemplo, exámenes directos, donde observamos directamente la muestra entre lámina y laminilla, o podemos hacer tinciones con tinta china. Tenemos que inocular diferentes tipos de medios de cultivo, entonces nosotros necesitamos por lo menos un cc de secreción, si es secreción, por ejemplo, ¿verdad?, para poder realizar todas estas pruebas. Si es, por ejemplo, un fragmento de tejido, ¿verdad?, tienen que enviarnos un fragmento de tejido de por lo menos 0,5 centímetros, ¿verdad?, de diámetro o de longitud, de manera tal de nosotros poder macerar ese tejido y hacer varias cosas con él. Usar medios de transporte adecuados. Implica estos medios de transporte. Transporte, imagínense igualito un autobús. Si usted quiere ir de un lado para otro, usted se monta en el autobús y usted lo lleva el autobús, ¿verdad? Pero si usted quiere ir para Sabanita, usted no va a agarrar el autobús que va para Los Coquitos, porque no va a llegar nunca. Usted tiene que agarrar el autobús que dice Udo, que dice Pez, ¿cierto? Igualito sucede aquí. Si usted quiere llevar una muestra
para el laboratorio de microbiología hay medios especiales y contenedores especiales para cada tipo de muestra. Dentro de un momento vamos a ver cuáles son esos medios y cuáles son esos contenedores adecuados para procesar muestras. Y lo otro es que una vez que usted haya tomado la muestra, debe enviarla lo más rápido posible al laboratorio, porque los microorganismos se mueren. Bien. Una vez que usted va a pensar en tomar una muestra, una de las cosas que usted tiene que hacer es llenar una solicitud de examen. Pásale. Y fíjense, esta es la solicitud de examen que nosotros tenemos en el laboratorio de microbiología del Hospital Ruiz y Paz. Hay otros, con otros modelos, pero más o menos cubren lo mismo. ¿Qué nos interesa? Fíjense, el número de la muestra, ese es el número de muestra con que entra al laboratorio, es el número de control del laboratorio, el número de historia del paciente, el servicio de donde viene, la fecha en que lo está enviando y que se está tomando, el nombre del paciente, su edad, su sexo, el teléfono, la ocupación, quién está solicitando, dirección del paciente, diagnóstico que tiene el paciente, si está recibiendo tratamiento o qué tratamiento recibió antes, si hay algún antecedente epidemiológico de importancia, algún dato clínico de importancia, tipo de muestra que nos está mandando y tipo de examen que está solicitando. Entonces decir, pues si son fastidiosos, si piden tantas cosas, si es para el laboratorio, no hace nada con eso. ¿Te creen? No, regrese. Vamos a desglosar para ver por qué es el fastidio este. Primero, número de historia. El paciente se fue. Tomaron la muestra ayer. Vamos a ser más drásticos. Toma la muestra hoy en la mañana. El paciente se murió hoy en la noche. Y por X o por Y, el microbiólogo fastidioso del hospital necesita saber algunos datos del paciente. Porque a lo mejor tenía una enfermedad infectocontagiosa, transmisible, de denuncia obligatoria, y nadie le pasó por la cabeza. Pero el del laboratorio sí se dio cuenta. Entonces necesitamos ubicar a ese paciente a través de su número de historia, porque muchas veces uno llega al servicio, mira, aquí tengo el examen de Pedro Pérez. Pedro Pérez, sí, está aquí está en el servicio. Ay, ¿quién sea? Fulanito, ¿tú tienes a Pedro Pérez? No, yo no. Fulanito, Pedro Pérez. Y pues dice, Pedro Pérez, aquí no hay ningún Pedro Pérez. Nadie sabe quién es Pedro Pérez. Eso pasa bastante. Servicio para poder ubicar dónde estaba Pedro Pérez. Teléfono, porque resulta ser que muchas veces se hacen cultivos de microorganismos que crecen muy lentamente. Ejemplo, los hongos pueden tardar de 3 o más semanas en crecer. Y hay hongos, enfermedades por hongos, que tardan mucho tiempo para nosotros poderlas diagnosticar. Igual las enfermedades por Mycobacterium tuberculosis, es decir, la tuberculosis. El microorganismo tarda de 3 a 6 semanas en crecer. Y en ese lapso de tiempo el paciente pudo haber mejorado por cualquier circunstancia y le dieron de alta y lo mandaron para su casa. Y cuando llego yo allá al servicio, mira, este fulanito tal, tiene, Pedro Pérez tiene tuberculosis. ¿Dónde está? Pedro Pérez. ¿Cuál es ese? No, yo no sé, ustedes hace 4 semanas ustedes mandaron a hacer ese examen. Ay, ¿quién será ese? Entonces resulta ser de que si Pedro Pérez tiene una enfermedad infectocontagiosa transmisible a su grupo familiar, para empezar por ahí, hay que investigarlo a él y a todo su grupo familiar para ver si también tienen tuberculosis, ponerle tratamiento y rescatar a ese paciente y a todo el grupo familiar, primero para curarlos a ellos, para el beneficio de ellos, pero también para el beneficio de todos los que los rodean. Entonces, por eso necesitamos que nos digan cómo ubicar a Pedro Pérez, ¿verdad? Tanto mediante su teléfono como tanto mediante su dirección. Porque bastante ha sucedido que hemos tenido pacientes con un diagnóstico de tuberculosis o un diagnóstico de alguna enfermedad micótica importante y los pacientes se han desaparecido porque ya les han dado de alta y nadie sabe cómo ubicarlos. Las historias no aparecen, o el número de historia está incorrecto, no colocaron el número de historia, no colocaron la dirección, no colocaron el teléfono y entonces después hay que ponerse a la puerta del hospital a ver cuando llega el paciente para ver si alguien lo captura. Entonces, por eso solicitamos esos datos. Diagnóstico presuntivo. ¿Qué piensa usted que tiene el paciente? Usted me dice, por ejemplo, el paciente tiene una infección del tracto respiratorio inferior. Yo, bueno, neumonía, tuberculosis, una micosis de la que vamos a ver más adelante,
sea, hay que hacer unos cuantos exámenes. Pero usted pide nada más un gran. Yo como microbiólogo tengo toda la autoridad de mandar a pedir otras cosas en base a lo que usted me está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque una neumopatía en este estado no es nada más tuberculosis, no es neumonía. Puede ser también paracoccidioidomicosis, que es una infección pulmonar importante. O puede ser también una criptococosis pulmonar. Entonces todo eso tengo que tomarlo en cuenta yo, y si no pidieron, si no solo gran, yo puedo mandar a hacer cultivo para bacterias de crecimiento rápido, puedo mandar a hacer cultivo para micobacterias, una baciloscopía y tinciones y cultivos para hongo. Así el médico tratante no lo haya pedido. ¿Ven? ¿Qué tiene de tratamiento y qué le dieron antes? ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen que está recibiendo de tratamiento o que le dieron antes, yo puedo probar esos antibióticos para ver si siguen siendo efectivos o no. ¿Verdad? Antecedentes epidemiológicos. Usted me dice, bueno, es un paciente con una infección del tracto respiratorio inferior. Perfecto, pero me dice como antecedente epidemiológico, paciente tratado por tuberculosis pulmonar hace 10 años. ¡Oh! Pues una tuberculosis que se está reactivando. ¿Okay? Y si le pidieron gran nada más, yo salto para acá. Cultivo de micobacterias y una baciloscopía. ¿Okay? Porque yo tengo que descartarle que ese paciente no se esté reactivando su tuberculosis. ¿Okay? Tipo de muestra. Dígame qué me está mandando. ¿Por qué? Porque a veces las muestras no son lo que parecen. Ejemplo, si a mí me llega una muestra en una jeringa y el líquido es amarillo, yo puedo pensar, y no me dicen qué, yo puedo pensar que eso fue un paciente que tiene un derrame pleural, le hicieron una punción y le extrajeron líquidos. Un líquido de derrame pleural. Puede ser también un líquido acítico. Le hicieron una paracentesis y extrajeron líquido acítico. Pero podría ser también un líquido articular. Pero resulta que también puede ser orina. Porque le hicieron una punción suprapúbica, porque no pudieron colocar una sonda, o porque era un niño. Y puede ser orina. Y la forma de manejar cada una de esas muestras en el laboratorio es diferente, ¿verdad? Si es orina, la manejo de una manera. Si es un líquido acítico, lo manejo de otra manera. Si es un líquido pleural, la manejo de otra manera, y así sucesivamente. Por eso es que yo debo saber qué me están mandando, y en base a eso yo trabajo. ¿Qué solicitan? Pues obvio, en base al paciente, a la clínica del paciente, usted puede solicitar muchas cosas, ¿verdad? No solo una coloración de Gram. Usted puede solicitar cultivo para bacterias de crecimiento rápido. ¿Cuáles son esas? Staphylococcus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, etcétera, etcétera. Pero me puede solicitar también para hongos. O puede solicitar cultivo para micobacterias, a veces ese paciente tiene tuberculosis. O por ejemplo, si es una paciente que recibió mesoterapia, ¿sabe lo que es mesoterapia, verdad? Las fulanas inyecciones de alcachofa, ¿le suena? Las inyecciones de biopolímero, ¿le suena? Esas sí que están más de moda. Ajá. Las inyecciones de biopolímero, la mujer recibió 10 litros de biopolímeros en las nalgas y después le tienen los chorreros de pus y le ponen tratamiento antibiótico y le ponen antibiótico, un mes con antibiótico y nada, que se le quitan las chorreras de pus. Allí intervienen unas micobacterias que son ambientales y que no se curan fácilmente. ¿Okay? Y entonces hay que hacer cultivo obligatoriamente para poder decir cuál es la micobacteria, porque cada una de ellas tiene tratamiento específico. De eso vamos a hablar algún día más adelante. ¿Okay? Entonces hay que hacer cultivo para micobacterias. Entonces, dependiendo del cuadro clínico del paciente, se hace los tipos de, se hacen los procesamientos, se hace el tipo de muestra, el tipo de examen que necesitamos. Y aun cuando ustedes no lo pidan, nosotros en el laboratorio muchas veces montamos exámenes adicionales en base a lo que nos están diciendo ahí. Por eso es importante llenarlos cuando sea un fastidio. ¿Cómo recojo una muestra? La recojo utilizando un hisopo, es decir, por hisopado. O puedo hacer una punción aspiración, es decir, que yo puedo utilizar una jeringa y una aguja y punzar y aspirar lo que haya ahí adentro. O puedo aspirar con una sonda, ¿verdad? Por ejemplo, puedo colocar
una sonda vesical y lo que vaya saliendo lo voy recogiendo. O puedo utilizar cualquier tipo de envase, bueno, cualquier tipo de envase no, unos envases estériles especiales para recoger tipos de muestras, como por ejemplo una muestra de esputo. ¿Sabes lo que es un esputo? Sí. ¿Seguro? Ok. Entonces, aquí están algunas de las cosas que podemos utilizar. En primer lugar, vamos a ver con esto. Fíjense, tubos vacíos, secos, sin nada. Fíjense este detalle. Tiene una tapa negra de rosca. Este tubo es estéril. Está, aun cuando es viejo, no importa lo viejo, porque muchas veces lo viejo está bien. Este tubo es provisto por el laboratorio de microbiología. Y ese tubo está estéril y sirve para recoger muestras. No se puede recoger muestras para microbiología en tubos tapa roja, tapa morada, tapa verde, tapa azul, porque esos son tubos para hematología y esos tubos no son estériles. Los tubos para muestras de microbiología tienen que pedirlos al laboratorio, porque el laboratorio les provee tubos estériles. Aquí está otra cosa que nosotros hacemos. Fíjense, este es un tubo también. Fíjense que tiene algo aquí. Esto que tiene aquí es un agar sólido y tiene, eso es un medio de transporte que se llama Cary Blair. Se escribe Cary con Y y separado Blair con B grande, B-L-A-I-R. Cary Blair. Y esto que está pegado aquí a los lados es un hisopo. Un hisopo que ha sido envuelto primero en papel y ha sido esterilizado. Cada tubo viene con un hisopo. Y este otro tubo tiene solución fisiológica. Cada tubo viene con su hisopo pegado allí, ¿verdad? Esto es lo que se llama un medio de transporte. Este medio provee humedad y provee nutrientes suficientes para que el microorganismo no muera mientras es tomada la muestra, colocado el hisopo aquí adentro y llevado luego al laboratorio y puede permanecer allí hasta 4 u 8 horas, dependiendo del microorganismo. Existen, así como existe esto que es casero, que es hecho por nosotros en el laboratorio de microbiología del hospital. Estas son fotos del laboratorio de microbiología del hospital, de paso. Esto también, ahorita les explico esto. Hay también los hisopos que ya vienen de fábrica, comerciales. Entonces fíjense, aquí están, ¿verdad? Este hisopo va dentro de este tubo, que esto es plástico, y aquí adentro, en la punta, tiene también agar. El mismo agar que está aquí, lo único que este es casero y este es comercial. ¿Ve? Entonces se saca el hisopo, se toma la secreción y luego el hisopo se introduce hasta el fondo. Igual aquí, se destapa el hisopo, se saca el hisopo del papel, se toma la muestra con el hisopo y se introduce el hisopo hasta el fondo del tubo. Igual con el otro. ¿Ve? Podemos tomar muestras con jeringas. Las jeringas son estériles, recuerden eso. Entonces si usted va a hacer una punción, por ejemplo, de un acceso cerrado, o se va a hacer una punción transtorácica para extraer un derrame, un líquido derrame pleural, o se va a drenar un derrame articular, un derrame pericárdico, un derrame ascítico, etc. Todo lo que se saque con la jeringa va perfectamente bien si se lleva en la misma jeringa al laboratorio de microbiología. No hace falta trasvasar lo que está en la jeringa a otro tubo, porque es en ese momento es que se cometen los errores, porque generalmente lo trasvasan al tubo que no es y se pierde la muestra. Generalmente se lo trasvasan a tubos con tapas rojas, lo cual no es aceptado por el laboratorio de microbiología. Envases de orina. Los envases de orina son envases estériles. Cualquier muestra puede ser colocada en un envase de orina sin ningún problema. Estos frascos que están aquí tienen un medio de cultivo que es líquido, que tiene todos los nutrientes para que un microorganismo crezca. Estos son frascos comerciales y estos son tercermundistas. Estos son hechos por nosotros en el laboratorio de microbiología, que tienen adentro un medio de cultivo líquido, el mismo que tiene el que viene comercial, ¿verdad? Y adentro tiene nutrientes suficientes para que crezcan los microorganismos. Entonces, estos son los medios que normalmente se utilizan. Se utilizan también sondas, esto se llama una trampa de Luque, pero bueno, eso jamás utilizar esto que está aquí.
Nunca utilizar tubos con tapa roja, con tapa verde, tapa amarilla, tapa nada. Solo los tubos que son de tapa negra de roca provistos por el laboratorio. Esto es esto mismo. Esto es el del hisopo. Este es el envase del hisopo. Y este blanco aquí también, el envase del hisopo. ¿Sí? Dígame. Los envases de orina no importa. El envase de orina, todos los envases de orina son estériles. ¿Qué pasa con los frascos, con los tubos? Los tubos, fíjense. El tubo taparroja, por ejemplo, que es el que más utilizan para enviar muestras de microbiología de manera errónea. El tubo taparroja tiene, si es nuevo, tiene adentro un mineral que se llama, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Pero que ayuda a que la sangre que se coloca allí se coagule más rápidamente. Eso en primer lugar. Segundo lugar, llegó ese tubo al laboratorio de hematología. Extrajeron el plasma o el suero, quedó el taco allí, y ese tubo lo tiraron en una ponchera con agua, con jabón y cloro. Vino el auxiliar, lavó con un cepillito, como un cepillito de tetero, lo lavó, le echó agua, lo puso a secar. Una vez que están secos, le pone el tapón, le mete una jeringa y chupa el aire que está ahí adentro y generó el vacío otra vez. Y ya, y los pone y van al uso. ¿Se esterilizó en algún momento? No se esterilizó en ningún momento. Esos tubos no son estériles. Para hematologías también, porque ellos no van a hacer nada con bacterias, virus o con esterilidad. Pero para nosotros no funciona porque trae microorganismos del ambiente, ¿entienden? Entonces, nos crece un zoológico y no sabemos a qué le vamos a dar importancia. Si me dicen, no, vamos a utilizar uno nuevo, tampoco, porque hemos hecho la prueba en el laboratorio de microbiología, hemos destapado nosotros los tubos nuevos, hemos destapado el empaque, el envase donde viene el tubo, hemos hecho la prueba y nos crecen microorganismos, no son estériles. Entonces, nada de usar tubo de tapa roja. Bien. ¿Cómo vamos a usar? ¿Qué es lo que podemos tomar? Entonces, muestras de lesiones cerradas. Y esas son muestras de líquidos naturalmente estériles, como por ejemplo, líquido pleural, líquido acítico, líquido cefalorraquídeo, etc. Pero también de un acceso cerrado, de un ganglio linfático que esté fluctuante, que esté inflamado, de un nódulo cualquiera que esté fluctuante, pero también de lesiones de erisipela, de celulitis no accedada y de cualquier otro tipo de lesión que esté cerrada o de cavidad cerrada que contenga líquido. De cualquiera de ellas podemos extraer y eso lo traemos fácilmente utilizando una jeringa y aguja, o sea, por punción y aspiración. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Preparar la piel por donde vamos a hacer la punción. Recuerden que en la piel tenemos flora habitual, tenemos microorganismos que están con nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar una solución yodada por 1 minuto, generalmente el popular betadine. Y vamos a colocarlo y vamos a restregar un poco para también con el efecto mecánico eliminar parte de esos microorganismos. Esperamos 1 minuto hasta que se seque el betadine y posteriormente procedemos a eliminar ese betadine con otra gasa u otro algodón impregnado en alcohol isopropílico al 70%, que es el alcohol que se utiliza todos los días cuando hay. Y esperamos también 1 minuto aproximadamente que ese alcohol se seque. Y allí sí procedemos a hacer el procedimiento. Porque con esas dos soluciones hemos eliminado a todos los microorganismos que están en esa zona. Si el paciente es alérgico al yodo, que es algo que hay que preguntar siempre antes de aplicar betadine, entonces utilizamos solo alcohol al 70%, 2 o 3 veces. Por supuesto, cada vez cambiando el algodón o la gasa con la que estamos limpiando. Procedemos entonces a realizar la punción a través de la piel sana. Otro ejercicio de imaginación, porque aquí no hay pizarra. Vamos a hacerlo aquí. Supongamos que este círculo que está aquí es el acceso que tiene el paciente. Usted no va a punzar a través del centro. Usted no va a punzar a través del centro ni a través del borde. Usted se va a meter a través de la piel sana y va a llevar la aguja por debajo de la piel del paciente hasta el sitio donde está la secreción.
y así es que va a aspirar, pero penetrando por la piel sana hasta allá. ¿Estamos claros? No es que porque en el centro está blanditico y ya se va a reventar por ahí, vamos a pinchar por ahí. No, por acá, piel sana hacia adentro. Bien. Existen algunos tipos de lesiones, como por ejemplo las erisipelas, ¿verdad?, en las cuales muchas veces no hay ningún sitio ni hay ningún acúmulo de secreción. Allí podemos tomar, por ejemplo, una jeringa pequeña como una jeringa de insulina, aspirar un poquito de solución fisiológica, medio cc, e inyectar esa solución en la lesión y sin retirar la jeringa de la aguja, aspirar nuevamente. Esa misma solución que inyectamos la vamos a aspirar. No va a salir completa, pero una parte va a salir. Eso que logramos extraer lo enviamos al laboratorio de microbiología. También sirve para cualquier tipo de muestras, también como celulitis, por ejemplo, cuando no hay un acúmulo de pus evidente. Si vamos a tomar un líquido articular, hay algo en particular. El líquido articular generalmente tiene alta concentración de proteínas. Y una vez que es extraído en la jeringa, se va a coagular. Entonces cuando intentamos sacar el líquido de la jeringa, lo que nos va a salir es como un chorizo. Y eso no nos sirve para nada. ¿Qué hacemos? Heparinizamos la jeringa. ¿Saben lo que es heparinizar la jeringa? ¿Han tomado o han visto alguna vez tomando una muestra de gases arteriales? Ah, los que han visto. Bien. Ajá, generalmente se toma de aquí, gases arteriales. Generalmente con una jeringa pequeña de insulina. ¿Pero qué se hace previamente con esa jeringa? Con heparina, ¿verdad? Tomamos un frasco de heparina, pinchamos, sacamos heparina y luego devolvemos la heparina al frasco. La devolvimos, pero siempre quedan microgotas de heparina pegadas en la parte interna de la jeringa. Esa jeringa ha sido heparinizada. Esa mínima cantidad de heparina que queda allí es suficiente para que no se coagule la sangre, en el caso de que sea para gases arteriales, o el líquido articular, en caso de lo que estemos sea drenando una derrame articular. ¿Estamos claros? Eso es simple y llanamente para evitar que se no coagule el líquido articular en la jeringa. Bien, lesiones abiertas. No siempre las lesiones entonces son cerradas, sino que podemos tener lesiones agudas, como por ejemplo una herida quirúrgica que se ha infectado. Podemos tener una herida traumática que se ha infectado también. Podemos tener unas quemaduras infectadas, o podemos tener una mordedura de animal o de humano también que se ha infectado. ¿Qué infecciones crónicas podemos tener? Úlceras de decúbito o por presión. ¿Saben lo que son las úlceras de decúbito? Las escaras, ese es el nombre correcto, úlceras de decúbito, ¿verdad? O también se les llama úlceras por presión. Las úlceras vasculares o úlceras de estasis, ¿saben cuáles son? Las úlceras que muchas veces tienen los viejitos en los tobillos y que no se les cura con nada. Y son debidas justamente a falta de riego vascular en la zona. Y las infecciones de pie diabético, que muchas veces producen úlceras tanto en la planta como también a nivel de tobillos. Esas son las lesiones que podemos ver abiertas para tomar muestras para microbiología. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos preparar el área. Fíjense bien, como estamos en una lesión abierta, aquí no vamos a utilizar alcohol, ni vamos a utilizar betadine, ¿verdad? Aquí lo vamos a utilizar simple y llanamente solución fisiológica y gasa, y el efecto mecánico. Vamos a eliminar de esta manera cualquier elemento tópico o cualquier medicamento tópico que se haya aplicado al paciente. Vamos a eliminar con ese efecto mecánico de lavado con la gasa y la solución fisiológica cualquier tejido necrótico desvitalizado que haya allí. Si no es suficiente con el efecto mecánico que estamos haciendo, tenemos que hacer una debridación con bisturí, quitar el tejido muerto, ¿verdad? Debemos lavar bien todo y luego vamos a tomar muestra de los tejidos viables infectados. No los tejidos que están sangrando, sino los tejidos que se vean enrojecidos y que se vea que están vivos y que se vea que están infectados. De allí es donde vamos a tomar. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Se puede tomar con un hisopo.
Agarramos y frotamos el hisopo en un área de 1 centímetro cuadrado aproximadamente, evitando que sangre, ¿verdad? Si es una úlcera que está seca, una lesión que está seca, que se ve mucho en las quemaduras, entonces simplemente lo humedecemos, ese hisopo lo humedecemos en solución fisiológica y pasamos a frotarlo por la zona. Otra cosa que podemos hacer es hacer una biopsia de tejido, es decir, tomar un fragmento de tejido, y generalmente eso se hace del fondo de la lesión. O podemos también, si hay secreción purulenta que sigue saliendo después del lavado que hemos hecho, tomar secreción purulenta, bien sea con un hisopo o bien sea con una jeringa y aguja de la parte más profunda de la herida. Y ya se aplica lo mismo que les había dicho antes. Supongamos que esta es una lesión ulcerosa, no voy a entrar por el medio, voy a entrar por la zona sana, de piel sana, y llevo la jeringa hasta la parte de abajo de la lesión ulcerosa. Llevo la aguja, perdón, hasta la parte de abajo de la lesión ulcerosa. ¿Estamos claros? Ok, va a ser así. En quemadura hay algunas particularidades que hay que tomar en cuenta. Podemos frotar con un hisopo que ha sido humedecido, más o menos un área de 1 centímetro cuadrado, y eso colocarlo posteriormente en su medio de transporte y enviarlo. Pero también de las quemaduras pueden hacerse biopsias. Las biopsias con punch. El punch es un instrumento que se parece a un lapicero. Es un pequeño tubo de metal que tiene un borde cortante. Simplemente se coloca sobre el área y se empieza a girar. Gira, gira, y como el borde es cortante, él va penetrando. Y luego que ha penetrado más o menos 0,5 centímetros, se saca, y adentro va a haber un cilindro de tejido. Ese cilindro de tejido se extrae de allí y es el que se envía al laboratorio. ¿Estamos claros? Pero también se puede hacer una biopsia incisional. Déjenme buscar material de apoyo. Una biopsia incisional. En la biopsia incisional se hace 2 incisiones paralelas, con más o menos 1 centímetro o 2 centímetros de separación, 1,5 centímetros, 2 centímetros de separación. ¿Qué se hace? Supongamos que esta es la piel. Cortamos aquí, 2 incisiones paralelas. Luego, con instrumental adecuado, pinzas, zonas acanaladas, etc., levantamos esto. Levantamos y metemos abajo. Levantamos. Y de aquí, metiéndonos por aquí y metiéndonos por este otro lado, sacamos de aquí abajo material. De abajo de esto. Sacamos tejido. Y ese tejido que sacamos de aquí abajo es el que se envía al laboratorio de microbiología. ¿Estamos claros? ¿Lo ven? Simplemente se levanta parte del tejido y utilizamos las 2 aberturas para manipular el tejido que está abajo. ¿Ya? Sí. Aunque las biopsias intradérmicas, sí. Porque hay biopsias de piel, que también se llaman intradérmicas, que son como que se utiliza un aparato parecido, por lo menos los sacagrapas, que te lo ponen y te hace así, y te saca una pequeña tajada de la piel. Pero esas son más superficiales. En este caso no, en este caso van más profundo, van hasta subcutáneo. ¿Y eso sería un método menos invasivo que...? No, igualito que invasivo. Es igualito invasivo porque te estoy haciendo un hueco. El punch es como un cilindro, como un lapicero. Igualito más o menos del mismo diámetro del lapicero. No, por aquí. Como 0,04 centímetros de diámetro, y ese borde es cortante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone sobre el tejido y se le empieza a dar vuelta, a girar. Y él va penetrando. Cuando tiene más o menos 0,5 centímetros de que ha penetrado, se extrae. Y adentro queda un cilindro de tejido. Profe, ¿en ninguno de esos casos se le aplica anestesia? Depende, porque por ejemplo, si es un paciente que tiene una quemadura de 3 grado, todas las terminaciones nerviosas están quemadas, lesionadas, no va a haber dolor. Depende del caso, ¿verdad? Pero en líneas generales, por ejemplo, si vas a frotar con un hisopo, piensa una úlcera u otra cosa, si no hay ningún tipo de molestia, de dolor,
se puede trabajar sin problema. Y en el caso de drenar una con la El problema, el otro problema que te iba a decir es que un tejido infectado difícilmente se anestesia. Entonces, generalmente esos procedimientos se hacen a sangre fría, porque no agarran anestesia. Por el pH del pus y el pH del tejido infectado, que es ácido, se neutraliza el anestesia. No hace efecto. Sí, generalmente una toma de muestras a sangre fría, generalmente. Hay su excepción. Bien, continuamos. Ajá. Si tenemos una úlcera de decúbito por presión o una úlcera vascular, generalmente hacemos una aspiración percutánea. No utilizamos mucho lo que es el hisopado de la úlcera propiamente dicho, porque generalmente los microorganismos que están en la superficie no son los microorganismos que están causando infección. Si usted tiene un ancianito que tiene una úlcera en la pierna, en el pie, ese señor se pone hojas de uva, hojas de libertadora, hojas de no sé qué, se echa polvito de esto, polvito de lo otro, se lava con agua de chorro, se pone una venda que tiene como 10 días que ni se lava. Entonces ahí hay de todo, o se lo deja libre. Ahí hay de todo, cuanto microorganismo usted quiera hay del ambiente patógeno y no patógeno. Entonces, no es muy efectivo tomar un hisopado de esa superficie aun cuando le hagamos una limpieza. ¿Por qué? Porque esos microorganismos que están allí en esa superficie simplemente se están aprovechando de la comida gratis. Ellos están ahí porque allá hay sustancias que les sirven para nutrirse. ¿Cuáles son los que están causando infección? Los que están adentro del tejido, no los que están en la superficie. Entonces, por eso, el tipo de muestra ideal son biopsias de tejido o punciones, ¿verdad? Entonces se hace aspiración percutánea a través de la piel sana que está alrededor de la úlcera, ¿verdad? Hacia zonas donde hay tejidos vitalizados, tejidos sanos de la úlcera, obviamente, donde hay tejidos de granulación, sin llegar hasta la pared de la lesión. Entonces, si esta es la úlcera, usted va a inclinar su aguja, se va a meter por la piel sana y va a inclinar su aguja y va a llegar hasta el borde o hasta la pared de la úlcera. No es que va a penetrar y va a salir la aguja por aquí, por la úlcera. No. Usted va a penetrar, ¿verdad? Y va a ubicar la punta de la aguja paralelo a la pared de esa lesión. Y de ahí va a aspirar. ¿Bien? Pueden hacerse biopsias de tejido tomando fragmentos de la úlcera del sitio donde se vea enrojecido, donde ha habido más pus, etc. Y se podría tomar con hisopo también, sin embargo, esta parte no es muy recomendable porque nos traemos mucho de lo que están colonizando. ¿Estamos claros? Seguimos. Si tenemos un pie diabético, generalmente lo que debemos hacer es una biopsia de tejido y debe tomarse del fondo de la lesión. Si tenemos secreción purulenta, fíjense bien, muchas veces los pacientes con lesiones de pie diabético tienen trayectos fistulosos. Es decir, que a lo mejor usted está limpiando la lesión y usted encontró como un huequito. Y usted mete el dedo por el huequito y el huequito de repente es un poquitico, pero cuando usted empuja un poquito más se le va el dedo completo. Y si logra abrir se le va medio brazo. Entonces yo he visto pacientes con lesiones, que usted tiene una úlcera abajo en el talón, pero resulta que usted empieza a exprimirle desde aquí arriba y desde aquí arriba empieza a bajar pus. Porque hacen trayectos fistulosos a lo largo de todo el subcutáneo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Limpio la úlcera y luego exprimo y esa secreción que me está saliendo es la que tomo para mandar al laboratorio. Porque es una secreción que ha estado protegida por el mismo tejido del paciente. No ha estado en contacto con el ambiente. No se recomienda mucho el uso de los hisopos en líneas generales en las lesiones ulcerosas. Transporte y conservación. Toda muestra que usted obtuvo con una jeringa y una aguja, mándenle la jeringa.
No invente pasarla para otro lado. Mándale la jeringa, eso está excelente, ¿verdad? En todo caso, si se le ocurre por casualidad la mala idea de pasarlo para otro lado, tiene que ser en un tubo estéril de lo que le da el laboratorio, que tiene su tapita negra. Exactamente, ¿verdad? Si una muestra es obtenida con hisopo, ¿verdad?, lo coloca en el medio de transporte, lo deja a temperatura ambiente. Y todas esas muestras deben ser procesadas inmediatamente, pero, ¿verdad?, nunca debemos hacer esto, ¿verdad? Si usted tiene una muestra líquida, ¿verdad?, usted no haga esto, no la meta en el hisopo, no la meta en los líquidos, en los frascos que le estamos mandando, en los tubos que le estamos mandando. Fíjense bien. Extrajo la muestra con jeringa y no encontraba qué hacer con ella porque nos mandaron a pedir los tubos para tomar una muestra de secreción. Le mandamos los tubos con los hisopos a los lados, uno con solución fisiológica y el otro con el agar. Entonces tenía la muestra con la jeringa y los dos tubos. Yo veía para acá, veía para allá, veía para acá, veía para allá. Bueno, voy a echarla. Me echó la mitad de un lado, la mitad del otro. Y no le bastó, sino que agarró los hisopos y también los metió. Son cosas que pasan. Y era tan bien hecha la toma de muestra que no podía dejarla pasar y tomar una foto. Y eso es aquí, en vivo y directo, Hospital Roy Paz. Eso no sirve. Eso no sirve. ¿Verdad? Si vas a tomar una muestra de secreción y viste que la secreción era bastante y la tomaste en la jeringa, mándanos la jeringa. Chévere, para nosotros mejor. Primero, no gastamos material y segundo, la muestra viene totalmente protegida. Así se caiga la jeringa y ruede por todas las escaleras del quinto piso hasta la planta baja, no le va a pasar nada a la muestra, porque está protegida dentro de la jeringa. ¿Eh? ¿Pasa? Ajá. Casos excepcionales. Muestras de líquido cefalorraquídeo. Fíjense. Llegó el paciente viernes 7 de la noche con meningitis. Obvio, hay que tomarle una muestra de líquido cefalorraquídeo para hacer el diagnóstico. Se toma una parte de la muestra, se envía para hacer citoquímico en el laboratorio general y se necesita una muestra para cultivo para ver cuál es el microorganismo que está produciendo la meningitis. Pero como los laboratorios de microbiología de este país funcionan de lunes a viernes de 8 a 2 y de 2 a 5, entonces, viernes en la noche se fregó. ¿Cuál solución hay? Agarrar los frascos de hemocultivo, los frascos que les indiqué que tienen medio líquido, y agregar allí el líquido cefalorraquídeo que va destinado al laboratorio de microbiología. Y eso se deja a temperatura ambiente y se manda al laboratorio de microbiología el día lunes o el próximo día hábil. Bien, entonces, 1 ml en un frasco, si hay frascos pequeños, chévere, si no en el frasco que se consiga. Si hay otro tipo de líquido, por ejemplo, sucedió lo mismo, pero era un paciente que tenía un derrame articular, un derrame pericárdico, ascitis, etc. Tenía un derrame pericárdico y se le trajo el líquido, había que cultivarlo. Igual, si es líquido no hay problema, se mete en uno de los frascos, se deja a temperatura ambiente y el próximo día hábil se envía al laboratorio de microbiología. Por supuesto, con todos sus datos, concluyendo el día en que se tomó y qué tipo de muestra es. ¿Bien? Jamás usar tubos con tapa roja. Bueno, pero ustedes dicen que nunca lo van a olvidar, pero resulta ser que allá me han llegado internos de pregrado con otro líquido cefalorraquídeo en un tubo de tapa roja. Entonces me llaman allá, doctor, venga a ver. Cuando yo veo, digo, ¿usted qué trae? Ah, el líquido cefalorraquídeo, doctor, que le trajimos a un recién nacido, que no sé qué. Yo, ajá. ¿Usted de aquí? Sí. ¿Y usted de microbiología? Sí. Y la dio conmigo, con la doctora Ixora. Ah, con usted, o con la doctora Ixora. Ajá. Y ella no le dio nunca una clase de toma de muestra. Sí. Y usted no se acuerda que decía no usar tubos con tapa roja. Ay, sí, doctor, sí decía yo. Yo sé que se les olvida, pero no se mortifiquen que yo se los recuerdo allá en el laboratorio. Lo malo es para el paciente. Pues después que te toma la muestra, ni modo. También les digo una cosa. Por la plata baila el perro. Usted lleva ese líquido en el tubo tapa roja al laboratorio de microbiología y
y se lleva el baño de agua y no se lleva el tubo, de paso, porque se lo quito, decomisado. ¿Por qué? Porque si agarran ese tubo y se lo llevan al laboratorio de microbiología que queda al frente, en el cual van a pagar, ellos sí lo aceptan. O el que queda en una clínica, o en la otra, o en la otra, o en la otra. Porque por la plata baila el perro. ¿Entendieron? Lamentablemente, ese día yo no nací. Por eso es que yo doy clase aquí por 3.000 bolívares. ¿Sí? Y el día, algún día, cuando yo tenga mi laboratorio de microbiología, tenga la plena seguridad de que yo no voy a aceptar muestras mal tomadas. Y se las devuelvo. Y les decomiso el frasco para que no se lo lleven a otro lado. Porque yo sé que la cosa es así, porque lo he visto. Entonces, no, entonces llévalo, no lo aceptaron aquí, no, entonces llévalo al frente, o llévalo para tal clínica. Y por supuesto, allá se los aceptan. ¿Qué están haciendo? Nada, nada. El mal es para el paciente. Y el engaño es para el residente. Porque entonces cuando viene el especialista, dice, ¿tomaron la muestra líquida para los requeridos? Sí, doctor, y la mandamos a procesar. Listo, 20 puntos para este residente, que es un genio. Cuando lo que es una cagada. Porque eso, eso no tiene otro nombre. Bien, entonces, biopsia. Implica que en el laboratorio de microbiología nosotros trabajamos también con muestras de tejido. Trabajamos con pelo, uñas, pedazos de hígado, de vaso, de intestino, de piel, de músculo, de tendones, de hueso, medio dedo, media pierna que lleven. Todo eso lo procesamos en el laboratorio de microbiología. Las muestras de tejido no son nada más para anatomía patológica. Microbiología también trabaja con tejido. Todo tejido que lleve nosotros lo procesamos y lo manejamos. Claro, no nos va a llevar un bistec. A nosotros nos basta con un pedacito así, ¿verdad? De 0,5 centímetros de largo de diámetro. ¿Ves? Pero ¿cómo se envía esa muestra al laboratorio? En un envase estéril. Generalmente el envase ideal es el envase de orina, que viene estéril, tapa de rosca, más o menos ancho, que es fácil para uno meter ahí lo que vaya a meter. Pero no se le puede agregar formol, porque el formol mata cualquier microorganismo que esté dentro de ese tejido. Lo que hay que agregarle es solución fisiológica, un poquito de solución fisiológica y asunto resuelto. Lo mandan inmediatamente al laboratorio y allá nosotros lo procesamos. Bien, cualquier tipo de tejido, esto incluye hueso, uña, pelos, lo que usted se le ocurra. Osteomielitis, muestra de osteomielitis. La osteomielitis es una infección a nivel óseo. Fíjense aquí, todo lo verde es el proceso infeccioso que está aquí en esta articulación que es metatarsofalange. ¿Qué sucede? Muchas veces estas infecciones hacen unas fístulas, es decir, una pequeña abertura por donde drena secreción. Esa secreción que está drenando por esa abertura no es lo adecuado para enviar al laboratorio. ¿Por qué? Porque esa fístula, ese trayecto fistuloso, o sea, desde la piel hacia donde está el proceso infeccioso propiamente, en la articulación o en el hueso, se coloniza con microorganismos de la piel y microorganismos del ambiente. Si usted exprime para que salga secreción de ahí, y esa es la secreción que envía al laboratorio, va a crecer lo que estaba en el pus, o sea, en el foco infeccioso, pero también va a crecer todo lo que estaba en el trayecto fistuloso. No vamos a saber qué es lo que está produciendo el proceso infeccioso. Entonces, ¿cómo se hace? Simple y llanamente se hace una toma de muestra mediante punción y aspiración. Se toma una jeringa y aguja, se mete uno a través de la piel sana hasta el foco infeccioso, aspira y la secreción que sale, esa es la que se envía al laboratorio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ok, seguimos. Ya va. Metiéndose con jeringa y aguja a través de piel sana. La piel, la punta de la aguja obviamente va a llegar hasta el foco infeccioso y se extrae secreción desde el foco infeccioso y eso es lo que se envía al laboratorio. En la misma jeringa y aguja. Orina. La muestra de orina tiene varias formas de tomarla. Orina del chorro medio, sea por micción espontánea, por sondaje vesical o por punción suprapúbica. Entonces,
La orina del chorro medio debe ser tomada en un envase estéril con tapa de rosca, que es el envase de orina que venden en las farmacias, ¿verdad? Debe recomendarse que sea la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque el paciente ha retenido la orina durante varias horas y eso ha dado la oportunidad de que los microorganismos que están en el tracto urinario se reproduzcan y crezcan en mayor cantidad y facilita así la recuperación de los mismos en el laboratorio. Debe darse instrucciones a los pacientes. Vamos a empezar más fácil con el hombre. Dicen los libros que hay que decirle al hombre que se lave el glande con agua y jabón, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la hora de la verdad, eso no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay, vamos a decirle, dos tipos de hombres, por decirlo de alguna manera. Hay el hombre que está circuncidado o que su prepucio no cubre el meato urinario. Entonces no va a haber ningún tipo de problema porque la orina va a salir directamente desde la uretra sin tocar ninguna otra parte de, digamos, el glande o del prepucio. Hay hombres que tienen prepucio un poco más largo, se llama prepucio redundante, que sí cubre completamente el glande. En ese hombre hay que decirle simplemente que retraiga el prepucio, que deje el meato urinario libre para que posteriormente proceda a orinar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no nos interesa que esa orina haga contacto con el prepucio? Porque el glande y el prepucio tienen microorganismos y si el prepucio está cubriendo el glande y el meato urinario, la orina va a lavar todo el glande y luego va a salir y se va a arrastrar todo lo que está en el glande, en el surco balano prepucial y en la cara interna del prepucio. ¿Estamos claros? Entonces en el hombre no hay tanto problema. El problema viene con las damas. Entonces, a la mujer usted tiene que decirle bien claro, se va a parar en la mañana, se va a lavar los genitales con agua, jabón, no se va a secar, luego va a introducir los dedos y va a abrir labios menores y va a comenzar a orinar y botar el primer chorro de orina y luego, sin dejar de orinar, va a colocar el envase, sin meterle los dedos al envase, sin que el envase roce la vulva, para que caiga parte de la orina en el envase. ¿Estamos claros? Todo eso hay que decírselo a la paciente. Entonces, recapitulando, hombre, retracción del prepucio, comenzar a orinar, botar la primera parte del chorro de orina y luego seguir orinando en el envase. Asunto resuelto. Mujer, lavarse, agua y jabón, no secarse. Introducir dedos en vulva, abrir vulva, labios menores, empezar a orinar y luego, sin dejar de orinar, introducir con la otra mano el envase. No tocar la cara interna del envase o la parte interna del envase con los dedos y no colocar, que no choque el envase con la vulva. Y evitar orinarte encima. Por eso se hace en la mañana en su casa en el baño. ¿Estamos claros? Ok. Una vez que el paciente, bien sea hombre o mujer, ha tomado la muestra, vamos a ver qué sigue así. Ok, vamos a seguir con esto primero. Pacientes que no controlan esfínteres. Ejemplo, niños. Niños. No, dale que ponga la imagen. Dale otra vez. Acá. Ahí. Pacientes que no controlan esfínteres. Por ejemplo, niños, ¿verdad? Se les debe colocar una bolsa recolectora de orina, ¿verdad? Esas bolsas las venden en las farmacias. Bueno, érase una vez las vendían. No sé si ahora en esta nueva Venezuela las venden. Entonces, este papelito que tiene aquí la bolsa, ¿verdad? Uno lo despega y abajo eso tiene pega. Se le pega al niño en los genitales o a la niña en los genitales internos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En primer lugar, se le dice a la mamá, señora, lave los genitales del niño con agua y con jabón. Si tiene un varoncito, si es un varón, debe decirle a la mamá que retraiga el prepucio y lave glande y surco balano prepucial con agua y jabón. ¿Por qué? Porque el niño, una vez que se le ponga la bolsita, digamos por anatomía básica, el prepucio va a regresar a su lugar. Y entonces cuando el niño comience a orinar, obviamente esa orina va a recorrer el glande y el surco balano prepucial y todo lo que hay allí lo va a arrastrar y va a caer en la bolsita. Por eso es que debe decírsela a la mamá
si es un varón al que se le va a tomar la muestra, que retraiga el prepucio y que lave el prepucio y lave el glande y el surco varano prepucial con agua y con jabón. Una vez que se ha hecho el aseo genital, tanto para el varoncito como para la hembra, se seca y se le coloca la bolsita, ¿verdad? Si es una hembra, se trata de que la abertura de la bolsita quede muy cerca del meato urinario. Si es un varón, el pene, tratar de introducir un poco del pene en la bolsita. ¿Bien? Cuando el niño ha orinado, se retira la bolsita con mucho cuidado y se lleva al laboratorio de microbiología lo más pronto posible. Si ha pasado una hora y el niño no ha orinado, hay que retirar la bolsa y botarla. Y repetir todo desde el principio. Lavado genital con agua y jabón, secado y colocación de una bolsa nueva. ¿Por qué no puedo utilizar la misma bolsa? ¿O por qué tengo que volverlo a lavar si ya lo lavé? Porque los microorganismos se reproducen cada 15 minutos. Y todos los que usted eliminó en el lavado ya se reprodujeron y ya están en la misma población como que si no hubiera lavado nada. ¿Ves? Entonces debe volver a lavar. Ok. ¿Estamos claros ahí con los niños? Sí. Bien. Sigue. Pacientes con sonda uretral. Si es un paciente que la sonda no es permanente, que se le puede cambiar o que se le cambia periódicamente, entonces lo primero que hacemos es cambiamos esa sonda. Le quitamos la sonda y le ponemos una sonda nueva, ¿verdad? Y podemos hacer dos cosas. Podemos tener sumo cuidado en el momento que vamos a colocar la sonda nueva, ¿verdad? Hacemos aseo alrededor del meato urinario, bien sea para un hombre o para una mujer, ¿verdad? Y comenzamos a colocar la sonda. Debemos tener el cuidado de que el extremo externo, el extremo distal de la sonda no quede rozando las piernas del paciente o la cama o la camilla o cualquier sitio. Por eso nos las enrollamos en la mano y la vamos manipulando poco a poco para que la punta de la sonda no esté por todos lados. Si hemos hecho eso correctamente, podemos dejar que drene un poquito de la orina que va a salir y luego podemos colocar el envase y tomar el resto que va a salir. Un cc, 2 cc de orina que salga es más que suficiente para el laboratorio de microbiología. Otra cosa que podemos hacer, que es lo que recomiendan todos los libros, es que colocamos la sonda y colocamos luego una pinza o un clavo aquí, entre la punta de la sonda y el meato, aquí, que quede un espacio. Esperamos más o menos 20 minutos a una hora que la orina se acumule en la vejiga urinaria. Y luego procedemos a limpiar con betadina y con alcohol la sonda, la parte de la sonda que está ubicada entre la pinza y entre el meato. Y luego agarramos jeringa y aguja y pinzamos, o punzamos, mejor dicho, punzamos la sonda y extraemos la orina de la sonda. ¿Ves? De aquí. No vamos a cruzar para adentro, aquí, afuera. Punzamos y extraemos la orina de allí. Y luego, una vez que hemos hecho nuestra extracción de orina, liberamos la pinza y el resto de la orina saldrá por la sonda. Esa orina en esa jeringa se envía al laboratorio de microbiología. ¿Estamos claros ahí? Sí. Si el paciente, lamentablemente, no se le puede cambiar la sonda, porque a veces sucede eso, que es un paciente que se le ha hecho una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, no se puede extraer la sonda por X circunstancias, pues ni modo, se tratará de hacer lo mismo, haciendo la salvedad de que la sonda no se pudo cambiar por X, Y, Z. ¿Ve? Y bueno, se verá. Lo malo de eso es que puede ser una muestra polimicrobiana y los microorganismos o parte de esos microorganismos de repente no están causando infección, sino que están colonizando la sonda. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Lo que se recomienda en general es cambiar la sonda. Siguiente. Sigue. No, ya no sería del primer chorro. Es la orina que se está acumulando. Porque acuérdate que cuando le vas a cambiar la sonda al paciente, acuérdate que él tiene ya un drenaje permanente y esa orina ya va saliendo, a medida que se va produciendo y va llegando a la vejiga, se va drenando hacia la bolsa recolectora. Ojo, nunca agarrar orina de la bolsa recolectora. Nunca agarrar orina de la bolsa recolectora. Esa orina está contaminada.
Función suprapúbica se utiliza muchas veces para niños. Por el niño que tiene un globo vesical, una retención urinaria o ha sido imposible tomarle una muestra de orina, entonces lo que se hace es que se hace una punción a través de la parte superior del pubis, llega hasta la vejiga y se envía la muestra en jeringa y aguja, con la misma jeringa y aguja que se tomó. ¿Estamos claros? ¿Cómo se conserva y se transporta esta muestra? Lo ideal es que una muestra de orina sea llevada inmediatamente al laboratorio. ¿Por qué? Porque la orina contiene toda una serie de sustancias que, si bien son de desecho para nosotros, allí todavía hay sustancias que pueden ser utilizadas. Allí hay proteínas, allí hay vitaminas, allí hay minerales, allí hay hormonas, hay carbohidratos, hay muchas otras cosas que los microorganismos pueden utilizar como fuente de energía. ¿Qué sucede? Yo tengo una bacteria en un ml de orina y esa bacteria tiene alimento y a los 15 minutos ya no es una sino son dos. Y a los 15 minutos más ya no son dos sino son cuatro. Y así sucesivamente. Recuerdan la curva de crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos llevar la orina rápidamente al laboratorio. Si no se puede, podemos hacer algo. Colocar la orina en frío. Bien sea en una nevera a 4 o a 2 grados centígrados, a 2 o 4 grados centígrados. O meter el envase de la orina en hielo para que se enfríe. El frío enlentece el metabolismo bacteriano y evita que se siga multiplicando. Entonces, si una persona va a tomar la muestra de orina en su casa, usted le puede decir a la señora, la persona se levanta a las 4 de la mañana porque el marido se va a pasidor a esa hora, entonces ella se levanta a hacerle la comida, que no sé qué, para que se lleve o a despedirlo en la puerta. A esa hora no va a aguantar hasta las 8 de la mañana las ganas de orinar para tomar la muestra. Obvio, se va para orinando. Entonces, ¿qué hace? Bueno, que haga todo el procedimiento, recoja su muestra y agarra la muestra, el envase de orina tapado y lo meta en la parte de abajo de la nevera. Hay personas que no les gusta, dicen, ¡ay, no, guaca, la orina en la nevera! ¡ay, cochino! Bueno, agarre un envase, le echa hielo y allí pone la muestra de orina. ¡Ojo! No le eche hielo a la orina. Explíquenselo por qué sucede. No echarle hielo a la orina. La orina va adentro y el hielo va por fuera. Y cuando lo vaya a llevar a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, que lo vaya a llevar al laboratorio, lleve el envase con su hielito por fuera hasta el laboratorio. Y asunto resuelto. ¿Estamos claros? Esa es la manera de conservar y de transportar una muestra de orina. La muestra de orina en frío puede estar hasta 24 horas sin ningún problema. Hemocultivo, o sea, cultivo de sangre. ¿Cuándo se hace un cultivo de sangre? Cuando hay un paciente que tiene síndrome de fiebre de origen desconocido. Es decir, tiene fiebre, tiene un proceso infeccioso, pero no lo ubicamos fácilmente. 2, que tenga un síndrome febril agudo. 3, que tenga una endocarditis bacteriana, es decir, que tenga un proceso infeccioso en el corazón propiamente dicho. 4, que tenga una infección diseminada, o sea, una sepsis. Y extraoficialmente en el Hospital Rojas y Páez hay una quinta, porque el especialista dijo, tiene el paciente 20 días recibiendo antibióticos y le hace un hemocultivo. Yo dije, ¿para qué le van a hacer hemocultivo a estas alturas? Ay, porque el especialista dijo. Ni modo. Esas son las 4 indicaciones formales. Así. ¿Cuándo tomamos la muestra? Entonces, fíjense, lo mismo que les había dicho antes de iniciar el antibiótico. Si no se puede, antes de la próxima dosis del antibiótico. Ya les expliqué por qué. Y a veces sucede que dependiendo de la patología, se puede tomar antes del pico febril, o se debe tomar antes del pico febril. ¿Ya vieron malaria, verdad? ¿Cuándo tiene el paciente de malaria la fiebre? ¿Cuándo le da la fiebre? Cuando hable uno sin miedo, que yo no sé de parasitología. En la fase reproductiva durante la fase reproductiva. Durante la fase reproductiva del parásito, no es cuando supuestamente los no sé qué cosas oídos rompen los glóbulos rojos y salen a la circulación. Entonces, ¿qué pasa?
esos microorganismos, en este caso parásitos, están en la circulación y desencadenan el proceso de la fiebre, ¿no? Igual sucede con las bacterias. Cuando el paciente tiene fiebre, cuando las bacterias salen a la circulación, se desencadena el proceso de fiebre, ¿verdad? Hay algunas enfermedades, como por ejemplo la fiebre tifoidea, que ya la vieron, a los que vinieron a la clase, ¿verdad? Que es preferible tomar la muestra justamente antes del pico febril. Es decir, cuando el paciente le dice, ay, tengo escalofrío, me va a dar fiebre, ese es el momento de empezar a buscar los materiales para tomarle la muestra al paciente. ¿Bien? Porque el paciente está iniciando el proceso febril, implica que los microorganismos están empezando a circular en sangre y ahí es más fácil capturarlos. Después de que el pico febril está en su máximo, ya no vale la pena, porque ya todos esos microorganismos están siendo capturados por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos están siendo eliminados. ¿Estamos claros? Brucelosis también es otra enfermedad en que se puede tomar, o que es ideal tomarla antes del pico febril, pero esa ya la van a ver la otra semana, creo, o la otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende eso? ¿De por qué antes del pico febril? Es el momento en el cual están circulando los microorganismos, están empezando a desencadenar el proceso de la fiebre. Número de muestras de sangre que debo tomar. Generalmente tomo una serie que son 2 o 3 frascos de hemocultivo. Cada frasco se le debe agregar aproximadamente 10 ml de sangre. Si es un adulto, ojo, si es un adulto, le agrego 10 ml de sangre. ¿Y por qué 10 y no 5? ¿O por qué no 2? Porque el frasco trae justamente una cantidad que son 90 ml de líquido. Y se establece una proporción entre la cantidad de sangre y la cantidad de líquido. La proporción es 1 en 10, 1 ml de sangre, 9 ml de líquido. Y esa proporción es la adecuada porque en esa proporción se diluye todo lo que viene con la sangre. Por ejemplo, inmunoglobulinas, antibióticos, citoquinas, glóbulos blancos, etc. Se disuelven allí en ese líquido y ya no siguen actuando sobre el microorganismo. Entonces el microorganismo puede crecer en ese líquido. ¿Está claro? Si es un paciente, por ejemplo, un recién nacido, en el recién nacido utilizamos frascos más pequeños. Entonces se acuerdan que en la primera fotografía, en la que le dije los frascos tercermundistas, había un frasco grande, uno mediano y uno chiquitico. Los frascos chiquiticos son los frascos de penicilina. Y ahí agregamos 4,5 ml de líquido. Y a eso se le agrega 0,5 ml de sangre de un recién nacido, para hacer la misma proporción. ¿Por qué 0,5? Imagínate, si le sacó 10 ml de sangre a un recién nacido, lo mato. No se puede. Y tenemos los frascos medianos con 30 ml para sacarle 3 ml a un niño, por ejemplo, de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero siempre tratando de conservar la proporción 1 en 10 de sangre versus el líquido del cultivo. ¿Estamos claros? Intervalo entre los frascos. Cada muestra de sangre debe tomarse, para cada frasco, debe tomarse de manera independiente. Si yo voy a tomar una serie de 2 frascos, implica que yo al paciente tengo que echarle 2 pinchazos, con 40 minutos de diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los microorganismos no están circulando perennemente en la sangre. Si el paciente tiene, por ejemplo, una neumonía, periódicamente van a estar saliendo desde ese foco de infección hacia la sangre. Entonces, si yo tomo una muestra ahorita y espero 40 minutos y tomo una nueva muestra, tengo mayor probabilidad, más del 90% de probabilidad de que en uno de esos 2 pinchazos yo logre agarrar al microorganismo de que está circulando en sangre. Ahora, si yo hago una mala toma de muestra, como hacen por ejemplo los malacostumbrosos de los residentes del Hospital Roger Pyle, de que tienen que, por razones de engañar al especialista y engañarse a ellos mismos y al paciente, tienen que llenar 2 frascos, entonces le sacan 10 ml de una vez, echan 5 en un frasco y 5 en el otro. ¿Tomaron la muestra? Sí, doctora, quitar los 2 frascos. 2 frascos mal tomados. A la hora de la verdad está tomando un solo frasco, que es aproximadamente 60% de probabilidades de que se aísle el microorganismo.
Cada cosa tiene su forma de hacer y el porqué. ¿Estamos claros aquí? Sí. Seguimos. Bueno, esto ya te lo explico. 40 minutos, ok. Ya, seguimos. Puntas de catéter. También podemos estudiar las puntas de catéter. Pero los catéteres que se utilizan para estudiar son catéteres vasculares, los catéteres de derivación ventricular o ventrículo peritoneal, los catéteres bilúmenes. ¿Conocen o desconocen algunos de estos? El bilumen, el catéter bilumen es el catéter que se utiliza en los pacientes de diálisis. Y los trilúmenes también. Bilumen, trilumen. Ajá. ¿Saben lo que son los catéteres de derivación ventrículo peritoneal o de derivación ventricular? Los pacientes con hidrocefalia, ¿han visto alguno alguna vez? No. Pacientes con hidrocefalia, recuerden que tienen un problema en el proceso de absorción del líquido cefalorraquídeo que se produce. ¿Que se absorbe dónde? En los cuerpos coroideos, ¿no eran? En los plexos coroideos la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Está alterado, está lesionado, generalmente por una meningitis. Se destruyó el tejido. ¿Qué pasa? Se acumula el líquido cefalorraquídeo. El paciente, si es un niño de corta edad, la cabeza empieza a crecerle, los huesos comienzan a separarse, comienza a crecer en la cabeza. Para evitar ese problema, o si es una persona que ya tiene su craniosynostosis consolidada, ¿sabes lo que son las craniosynostosis, verdad? Anatomía. Las articulaciones entre los huesos del cráneo se llaman craniosynostosis. Dios. Lo voy a devolver para el tercer semestre. Las craniosynostosis, si están consolidadas, ¿verdad?, no se van a separar los huesos para hacerle espacio a ese líquido. Entonces lo que van a hacer es que van a comprimir la masa encefálica. Para evitar ese problema se le inserta al paciente un catéter. Ese catéter pasa hasta el cráneo, hasta el ventrículo, y ese catéter sale luego a subcutáneo del cuero cabelludo, baja por el cuello, baja por el pecho hasta abdomen, y la otra punta del catéter cae dentro de la cavidad peritoneal. Ese catéter tiene como una pequeña válvula que queda aquí arriba, y el paciente o el familiar todos los días le hace un drenaje, no me acuerdo si son 3 o 4 toques a la válvula, y la válvula chupa líquido cefalorraquídeo y lo drena. A veces puede suceder que ese catéter se infecta, y el paciente hace una meningitis. Hay que cambiarlo. Pero como ese paciente, ese catéter no está en contacto con el ambiente, debe estudiarse por microbiología para ver qué microorganismo está causando el problema. Se extrae y se envía a microbiología. Eso es uno de los catéteres. Los catéteres bilúmenes y los trilúmenes son catéteres que tienen los pacientes insertados, bien sea en la subclavia, ¿verdad?, o bien sea a nivel de fístulas arteriovenosas que se le han hecho en los miembros superiores para hacerle diálisis, hemodiálisis. Y catéteres vasculares en general, por ejemplo los catéteres venosos centrales, pueden estudiarse también. Sí, el catéter de Swan-Ganz son catéteres para medir presión de la arteria pulmonar, también pueden utilizarse. ¿Qué sucede? Esos son los catéteres que se estudian en microbiología, en líneas generales. No se estudia ningún otro catéter. Hay algunos médicos ignorantes que les gusta mandar a estudiar las ondas de Foley, o sea, los catéteres urinarios. Pero ¿qué pasa? El meato urinario tiene flora habitual. Cuando usted saca el catéter, obligatoriamente ese catéter sale por el meato urinario y se pega. Todo lo que está en el meato urinario se va a pegar en lo largo del catéter. Entonces, allí lo que va a crecer es la flora habitual del meato urinario. Imposible entonces cultivar sonda de Foley para ver si el paciente tiene algún tipo de infección urinaria. ¿Estamos claros? ¿Qué se envía al laboratorio? No me va a enviar el rollo de catéter. Si es un catéter que va desde el ventrículo hasta aquí, hasta el abdomen, un catéter que mide por lo menos 1 metro, no me va a medir el metro de catéter. Necesitamos son 5 centímetros. 5 centímetros, que son los 5 centímetros distales, ¿verdad? Y eso se coloca en un tubo estéril, seco, con tapa. Podría ser también dentro de una jeringa, o podría ser dentro de un tubo, dentro de un envase de orina estéril. Y lo envían al laboratorio. Y tiene que ser seco porque nosotros le hacemos un lavado a ese catéter por dentro y por fuera y sacamos todo lo que tiene por dentro y por fuera, y eso es lo que montamos en los cultivos para ver qué hay. Si usted lo envía, por ejemplo, metido dentro
de un tubo con agar. Ese tubo con agar va a taponar todo ese catéter, y nosotros no vamos a poder sacar ese agar de allí. Lo que vamos a hacer es contaminar el catéter tratando de sacar el agar. Si lo envían un tubo con líquido, no sabemos qué cantidad de líquido había en el tubo y no podemos hacer los cálculos para decir qué cantidad de microorganismos había, que es importante. Entonces siempre un tubo seco, estéril, que puede ser sustituido por una jeringa o puede ser sustituido por un envase de orina. ¡Jamás! ¡Jamás! Yo sé que de aquí al último año se les olvida, pero no importa. Exudado faríngeo, o sea, un paciente que tiene una faringoamigdalitis, por ejemplo, ¿qué se le dice a este paciente? Señor, véngase por la mañana, dijera mi profesor, con la boca en trinchera, o sea, sin cepillarse, sin tomar café, sin haber visto a nadie, sin darle un beso a nadie ni nada. Véngase así, tal cual. ¿Por qué? Porque durante la noche ese paciente no ha tragado, no ha comido nada, entonces todos los microorganismos han proliferado en gran cantidad y es más fácil ubicar cuál es el microorganismo que está causando el problema. No debe comer nada, no debe tomar café ni nada, porque recuerden que cuando deglutimos cualquier cosa, por ejemplo el bolo alimenticio, eso hace un efecto mecánico y arrastra todo lo que tenemos en el orofaringe y nos elimina lo que nos interesa buscar, que es el microorganismo que está causando el problema, ¿verdad? Nosotros generalmente acostumbramos este tipo de muestras a tomarlas en el laboratorio. Sin embargo, hay médicos que también lo hacen y entonces les recomendamos que lo coloquen en medio de transporte a temperatura ambiente y que nos lo envíen al laboratorio. Si es una muestra de esputo, ¿verdad? En la muestra de esputo tiene dos tipos de enfermedades que investigamos con la muestra de esputo. O una neumonía o una tuberculosis. Y esto deben tenerlo claro, porque para cada una de ellas hay un procedimiento específico. Si vamos a investigar tuberculosis, bien, lo primero que debemos decirle al paciente es que lo puede recoger en un envase estéril, como el envase de orina, o a veces, ya no tanto, pero a veces, el programa de tuberculosis, y nosotros en el laboratorio de microbiología teníamos unos envases un poquito más cortos, más bajitos que el envase de orina, y se lo dábamos a los pacientes. Ese envase no es estéril. Para el procesamiento de la muestra para tuberculosis no importa si el envase es estéril o no. Lo que importa es que sea un envase adecuado, resistente, con tapa de rosca, que evite que se derrame la muestra. Generalmente le decimos al paciente, para evitar problemas, que compre un envase de orina. Ahora bien, como usted le está diciendo al paciente que compre un envase de orina, usted tiene que aclararle al paciente muy bien qué es lo que va a traer. Porque si el paciente está impresionado, está bobo, está helado, está impresionado porque le gusta mucho a la doctora que lo está atendiendo, o el doctor que lo está atendiendo, entonces a veces usted le dice y el paciente ¿entendió? Y cuando el paciente sale, ¿qué fue lo que me dijo? Entonces, bueno, me dijo que comprara un envase de orina. Ah, bueno, si un envase de orina, pues mi envase de orina va a orina. Entonces el paciente se aparece con una orden para hacer un estudio para tuberculosis y lo que trae es orina. Eso en primer lugar. Usted tiene que explicarle muy bien. Lo otro que tiene que explicarle muy bien es el tipo de muestra. Usted no le va a decir, señor, mire, usted va a agarrar y va a tomar una muestra de esputo y no la va a colocar en un envase de orina. Pero el paciente le va a decir, y entonces va a salir con lo mismo. Un envase de orina, va a orina. Usted tiene que decirle, señor, usted va a agarrar y va a echar el pollo verde que le está saliendo, el carneajo que le está saliendo, lo va a echar en el envase. ¿Entendió? Cuando usted tose el pollo que le sale, échelo. Porque si usted no le explica eso, usted se la quiere estar de fino, le dice que le coloque el esputo, el paciente no va a saber lo que le está diciendo. Tiene que decirle, usted tiene que hablarle al paciente en el mismo lenguaje para que él pueda entender. Porque nos ha pasado esas cosas, que el paciente nos llega con el envase de orina, lleno de orina, y la muestra y la orden dice que se le haga una vaciloscopía de esputo. Y le preguntamos, señor, ¿y qué te...? Ay, no, como él me dijo un envase de orina, yo pensaba que era para la orina. Y él no le dijo que tenía que tomar esputo, que tenía que traer una muestra de esputo. Sí, pero yo pensaba que era orina. Porque, ¿y usted sabe lo que es un esputo? No.
No saben lo que es esputo. Entonces, díganle, el paciente entiende si usted le dice el gargajo. Él entiende. Tienen que decirse. Para tomar esta muestra tienen que decirle también que no es saliva lo que va a tomar, que no es que va... La instrucción es la siguiente, fíjense bien. Se levanta de su cama sin cepillarse. Si quiere queda sentado en su cama. Inspira, mete aire bastante en los pulmones y luego trata de toser. Y el gargajo que le salga, ese es el que va a echar en el envase. No eches saliva, no es que se va a chupar los mocos. No, es el gargajo que sale de aquí abajo de los pulmones. Porque también sucede eso. Te digo porque mi papá no me era acostumbrado, si mi papá hace eso. Y yo digo, ay, tan bueno para tomar la muestra de puto. Que se chupa los mocos y después los bola. No, eso no. Es de abajo, de los pulmones. Tienen que explicarles bien, porque en eso se basa el éxito del diagnóstico de este tipo de enfermedad. ¿Sí? Y lo otro es decirle al paciente que no lo haga, no se cepille los dientes primero, porque hay muchos pacientes, muchas personas que tienen el reflejo nauseoso muy desarrollado, muy sensible, y se están cepillando los dientes y de repente se desencadena el reflejo nauseoso, hacen las náuseas y botan la muestra que nos interesa. Por eso se le dice a este tipo de pacientes que no se cepille ni haga nada, que tome la muestra primero y después haga todo lo que quiera hacer. ¿Estamos claros allí? Que lo haga siempre en un lugar ventilado, porque si el paciente tiene tuberculosis, al momento de toser y de producir la muestra, se van a dispersar gotitas de Fluger que tienen los microorganismos y se los puede pegar a otros. ¿Ya? Si vamos a trabajar para neumonía, en neumonía hacemos todo lo contrario. Le decimos al paciente que se cepille, que haga gárgaras con cualquier de estas soluciones que venden en la farmacia, Listerine, Oral-B, etcétera, etcétera, con la finalidad justamente de que nos disminuyan los microorganismos que están en la boca o en la orofaringe. Al eliminar esos microorganismos, y cuando nos produce una buena muestra que viene del tracto o del árbol traqueobronquial, entonces lo que nos está saliendo primordialmente es lo que está causando la infección en el tracto respiratorio inferior. ¿Bien? Entonces, que no sea saliva porque no nos interesa la flora de aquí, que venga del árbol traqueobronquial, que se cepille, que haga enjuague bucal, si no usa Listerine ni nada de esas cosas, que compre bicarbonato, se haga un enjuague de agua con bicarbonato. ¿Sí? Y cuando eso llega a nosotros, en el laboratorio de microbiología, nosotros hacemos un extendido y lo vemos en microscopio rápidamente para ver si de verdad es esputo o es saliva. Y vemos, buscamos esta proporción de células epiteliales versus leucocitos polimorfonucleares. La muestra buena es la muestra del grupo 5, que tiene pocas células epiteliales, pero tiene bastantes leucocitos. Por eso nos está diciendo que viene del sitio de infección. Si es una muestra que tiene más células epiteliales que leucocitos, obvio, es pura saliva, porque las células epiteliales planas nos están viniendo desde arriba, de la boca. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto se llama los criterios de Washington, y eso de Murray y Washington, y eso lo utilizamos en el laboratorio para ver si esta muestra es apta o no apta para cultivo. Lo siguiente. La número 5, echa para atrás. La número 5. Menos de 10 células epiteliales planas por campo y más de 25 leucocitos polimorfos nucleares por campo. Eso nos dice que viene de un foco infeccioso, que no viene de la boca. Técnicas opcionales para obtener esputo. Si el paciente dice, no me sale nada, o es un niño que no, obvio, que usted no le puede dar las instrucciones para que produzca el esputo, etcétera, etcétera, se le puede hacer drenaje postural. ¿Sabe cómo es el drenaje postural? Se coloca boca abajo, se pone la mano hundida y empieza a dársele golpes desde la parte baja del tórax hacia arriba, hacia el cuello. Eso va a hacer, esa vibración va a hacer que se muevan las secreciones en el tracto bronquial y vayan drenando, vayan saliendo. Voltea al paciente, le da luego boca arriba, luego lo pone de lado y le da las costillas, luego lo pone del otro lado y así sucesivamente, y el paciente a la larga se le van a acumular las secreciones a nivel de los bronquios principales y de tráquea, el paciente va a toser y va a producir la muestra que nos interesa.
Lo otro que se puede hacer es meterle un catéter y aspirar. Y lo que salga a través del catéter es la muestra. Lo otro es hacerle nebulizaciones con solución fisiológica para que se aflojen todas esas secreciones que el paciente tiene, se le hace luego el drenaje y se facilita la producción. Y también se puede hacer algo mucho más invasivo, que es una punción transtraqueal percutánea, o sea, puyar. ¿Sí? Son técnicas opcionales. Generalmente lo que se hace es la punción, las nebulizaciones y el drenaje postural. Soluciones a algunos problemas que se presentan. Líquidos orgánicos, pleural, ascítico, pericárdico, articular, ¿verdad? Muestras nocturnas o fines de semana, líquido cefalorraquídeo también. Inocular 10 ml, si son de estos, que sacan bastante, en un frasco de hemocultivo y se coloca en la estufa a 35 a 37. Si no hay una estufa para colocarlo a esa temperatura, se coloca a temperatura ambiente, nunca en frío. A temperatura ambiente se envía al laboratorio el próximo día hábil. Si es un líquido, si es una muestra tomada con hisopo, solo si es una muestra nocturna. Por ejemplo, se tomó el miércoles en la noche y el jueves en la mañana va a trabajar al laboratorio, se manda el miércoles en la mañana. Pero no se puede hacer, por ejemplo, el viernes, porque sábado y domingo no va a trabajar en el laboratorio. El lunes ya han pasado más de 48 horas, ahí todo va a morir. Puede aguantar toda la noche y se coloca a temperatura ambiente. Criterio de rechazo, porque le decimos, no, eso no sirve. Petitorio incompleto, o sea, no me lleven la fastidiosa boletica. Discrepancia entre la identificación del paciente, la solicitud de examen y el tipo de muestra. Nuestra secretaria tiene años en eso. Y ella sabe que cuando le llega una muestra, ella lo primero que hace es confirmar el nombre del paciente. Ella le dice, ¿es Pedro Pérez? Y muchas veces el paciente dice, no, es Juliana. Entonces, bueno, ¿qué dice Pedro Pérez? Devuélvase. A veces pasa que el médico tiene varias boletas, está llenando para tomar muestra a varios pacientes y se equivoca y le da al familiar o al mismo paciente la boleta que no es, ¿no? Entonces, eso sucede. Lo otro es tipo de muestra. Dice la boleta, muestra de secreción purulenta, y el paciente se aparece con una muestra de orina. Pasa también. Entonces, obvio, para atrás. No indica el tipo de muestra o el tipo de examen que desea. Nosotros no somos adivinos. Puede llegar una jeringa con un líquido amarillo. Puede ser líquido pericárdico, líquido articular, líquido ascítico, puede ser orina, etcétera, etcétera, etcétera. No somos adivinos. Puede llegar un hisopo metido dentro de un tubo. ¿Qué tiene ese hisopo? No sabemos. Para atrás. Muestra identificada solo por el sitio anatómico. Muestra de brazo. Entonces viene el tubo con el hisopo. Ajá, pero yo no veo el brazo ahí. Tiene que decirme si era una úlcera que estaba en el dedo, qué sé yo, una herida quirúrgica que tenía en el brazo y se le infectó. O sea, hay que decirme más. Porque, ok, yo estoy entre las cuatro paredes del laboratorio y yo no soy una máquina. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y en base a lo que me digas yo puedo decidir y hacer más cosas o menos cosas. Generalmente más. ¿Verdad? Saliva. Y yo que estoy pidiendo es una muestra de esputo y me traen la saliva. La saliva no me sirve para nada. Gran. Una secreción, un gran de sitios en los cuales hay flora habitual. También me dicen un gran de una muestra de heces. No, eso no sirve para nada, porque el mayor contenido del intestino son bacterias. Entonces yo voy a ver ahí bacterias gram positivas, gram negativas, cocos, bacilos, espiros, revueltos a lo largo, en cadenas, en acúmulos. Igual, por ejemplo, en orofaringe, es la misma tontería. O sea, no puede hacerse una tinción de gran de una muestra que viene de un sitio naturalmente contaminado. De una punta de catéter, en especial si es un catéter urinario. De una muestra en medio de transporte, porque cuando saco viene parte del medio de transporte y me va a entorpecer la coloración, ¿verdad? Y cualquier muestra que no venga en solución fisiológica. Orinas en envases no adecuados.
Es decir, la señora se le olvidó comprar el envase de orina en la farmacia y a las 4 de la mañana cuando iba a tomar la muestra, entonces no encontraba qué hacer y agarró un frasco de mayonesa, lo pasó por agua caliente y allí fue donde tomó la muestra. No. O lo otro que hemos visto es muestras de esputo en envases de heces. Entonces se derrama ese esputo y hasta la cajita de cartón viene empatucada del esputo. Obvio, la secretaria le hace así, o si no con la punta del marcador le hace así, agarre su muestra, llévesela. No, porque es un foco de contaminación para nosotros que trabajamos en el laboratorio. ¿Sí? Muestras de orina que tienen más de 1 hora a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque los microorganismos proliferan y la cantidad de microorganismos que había originalmente en la muestra no va a ser la misma que va a estar después. Entonces no funciona tampoco. Recipientes inadecuados. Ah, bueno, esto. ¿Sí? Esos son. Sondas de Foley, que ya les dije por qué. Líquido cefalorraquídeo en tubos con tapa de algodón. Había una época en el Hospital Rojipá en el 2003, cuando llegué como microbiólogo, que en el servicio de medicina 2 tenían tubos que esterilizaban y les ponían tapones de algodón. Tomaban la muestra de líquido cefalorraquídeo y se le daban al paciente o al familiar. Iba el familiar entonces muy contento subiendo las escaleras. Cuando llegaba allá arriba, ah, mira, aquí está. Y la muestra, toda la muestra chupada en el algodón. No sirve, no sirve, no se puede. Muestras derramadas, cultivos para anaerobios en medios convencionales. Si estoy hablando de un microorganismo anaeróbico, es decir, que no puede estar en presencia de aire porque se muere.